Muchas gracias. Ok, no es mío. Gracias. Bueno, tengan todos buenos días. Vamos a hablar de una parte de la vacunación, la cual está prácticamente olvidada en determinados grupos de edad, o casi no nos gusta leer esa parte. Solo lo que no queremos ver es lo que tenemos en los primeros 2 años de vida para los chiquitines, pero de ahí para allá como que perdemos un poco el hilo, como dicen, y ya nos olvidamos de lo demás. Entonces, en estos momentos, déjenme decirles pues que estos dos recursos que tenemos aquí, el agua y las vacunas, son los mejores recursos en salud. Y si se quiere mejorar la población, la salud de una población, tenemos que tener acceso a estos dos recursos, si no estamos altamente perdidos en el rumbo. Entonces vamos a hablar sobre vacunación en grupos especiales. Vamos a... Ahí tenemos que el grupo inicial con el que vamos a presentar es el grupo de adolescentes, que es un periodo de 10 a 19 años. Los adolescentes, acuérdense ustedes que son pacientes también nuestros. Ellos tienen pobre información de lo que es una vacunación y a la vez no les gusta que los vacunen. Un adolescente a veces rechaza que los estén vacunando porque él cree que ya está todo bien y que es normal. Además, él no quiere estar ni con el internista porque ve que solo gente vieja llega ahí a la clínica, y no quiere estar con el pediatra porque ya le da pena, él es un hombrecito ya, y entonces no se identifica adecuadamente con los médicos. Y además de eso, es un poco interés de todos los sistemas de salud que hemos atravesado, ¿verdad? Fíjense ustedes que no hay hospital de adolescentes, no hay, como que no existieran los adolescentes. Y los programas de vacunación, desafortunadamente por cuestiones económicas, no se le ha dado la atención al adolescente, la atención que debe. El adolescente debe estar completamente vacunado y debe de recibir las vacunas que le corresponde para un adolescente. Pero el problema es que no se está dando esa atención. Bien, vean ustedes, este es el esquema nacional del año pasado, en donde aquí ponen un millennial y ponen un señor ya de unos 60 años. Creo que el doctor Suárez era ahí. No, quiero ver, no. Entonces, fíjense ustedes que tiene solo la vacuna del tétano y la difteria, nada más. Ahí faltan. Y ya les voy a mencionar cuáles son las que corresponden verdaderamente a un adolescente. La embarazada, pues sí está cubierta la embarazada, vean ustedes, ahí tienen sus vacunitas y grupos especiales que deben de recibir estas vacunas. Este es el esquema el esquema recomendado en los Estados Unidos para el 2019, en donde quiero hacer énfasis en las vacunas que corresponden a los adolescentes. ¿Cuáles son? La vacuna de la influenza, la vacuna del meningococo, la vacuna del tétano, difteria y toferina acelular, y además la vacuna del papiloma humano. La vacuna del papiloma humano, quiero hacer énfasis en esto porque es una vacuna que está altamente demostrada ya, que previene todo tipo de cáncer genital, y en el hombre también, para los que practican sexo con hombre, hombre con hombre. Entonces esta vacuna es altamente eficaz, utilizada ya en el mundo en amplia cantidad de dosis, pero desafortunadamente todavía no partimos en nuestro país con esta vacuna que le haría tanto beneficio a las mujercitas adolescentes de nuestro país. Entonces, para comenzar, pues déjenme decirles que vamos a iniciar con la primera vacuna, que es la toferina. Este es un adolescente que tiene toferina. Este es el señor Jules Bordet. No sé si ustedes se recuerdan del cultivo Bordet-Genjou, que son dos autores o dos médicos que inventaron, digamos, el cultivo y aislaron la Bordetella pertussis responsable de la toferina. Fíjense que he traído precisamente un adolescente y no he traído un niño pequeño, porque la adolescente
es la responsable de darle o de transmitirle la toferina al recién nacido o en los primeros días de vida, porque muchas veces la adolescente está embarazada y está tosiendo y tosiendo, y al momento del parto sigue tosiendo, y de esta manera le pasa la toferina al bebé, que ocupa altos índices de mortalidad. El niño entre más pequeño con toferina tiene más índice elevado de mortalidad, de tal manera pues que es importante vacunar a la madre, vacunar al adolescente, y precisamente al adolescente que va a quedar embarazado o que está embarazada. En esta gráfica vean ustedes que en los Estados Unidos la DPT comenzó ahí por 1940, entre los 40 y 50, y vean el efecto importante. Esta es la vacuna celular, o sea, que fue hecha en base a células. Vean ustedes el descenso importante que tuvo, ¿verdad?, la vacuna en la población de los Estados Unidos. Luego viene la DPT acelular, que es la que se está colocando actualmente. Sin embargo, la DPT acelular al parecer no es tan efectiva como la vacuna celular, como lo era la celular, de tal manera que este gráfico que está aquí, lo tengo aquí ampliado, y vean ustedes que los casos, a pesar de la DPTA, siguen en aumento o están aumentando o se presenta en brotes, de tal manera pues que es importante que mantengamos la vigilancia de la toferina y la vigilancia de la embarazada y específicamente del adolescente, que desafortunadamente los anticuerpos no son duraderos, no son de por vida. Por esa razón es sumamente importante que esto se mantenga en las partes más bajas si fuera posible, ¿verdad?, de vacunar a la población, no solamente a adolescentes, sino que a todos, pues, ¿verdad? Pero yo en este momento estoy hablando sobre el adolescente que debería de tener la vacuna en nuestro país, no la tiene. Bien, el número de fallecidos por toferina, si ustedes se darán cuenta, miren, este es en todo el mundo, aquí, y aquí digamos por continente. Las Américas tienen, y todos los países prácticamente tienen una mortalidad en niños menores de 1 mes, más de la mitad de lo que se mueren menores de 5 años. Entonces, eso viene a corroborar lo que yo les mencionaba, que la adolescente y los adolescentes transmiten la enfermedad al recién nacido, o se lo transmiten en una época muy temprana, como 2 meses o 3 meses, y son los que mayormente tienen una mortalidad elevadísima. Veamos esto que pasa en El Salvador. Vean ustedes, esto viene a sellar lo que yo les estaba mencionando, en el cual los niños menores de 1 año son los que más enferman de toferina. Fíjense que aquí están los menores de 1 mes, aquí están los menores de 6 meses, y aquí están todos los menores de 1 año. Y en el hospital de niños, al menos Benjamín Blum, todos los niños son menores de 1 año los que adolecen de toferina, por lo tanto tienen mayor índice de mortalidad. Es importante pues que lo tengamos en mente, porque debemos de hacer énfasis en la vacuna que ya les expuse o que les estoy poniendo para aplicársela al adolescente. Y acuérdense una cosa importante, pensar en toferina en un adolescente que no llega con el cuadro clásico, que es la tos sibilante, que se ahoga en paroxismos, en accesos, que vomita después. No, muchas veces el adolescente tiene la característica, más que todo, si ha recibido alguna vacuna, de toser como un cuadro catarral, como una influenza común y corriente. Entonces, ¿cuál es el esquema para vacunar al adolescente? Vean ustedes, una sola dosis entre los 11 y 12 años o a mayor edad, si no se ha administrado. Una dosis bastará. Fíjense ustedes qué caro es cuidar a un adolescente y cuidar al recién nacido o el lactante menor por una dosis de vacuna que va a necesitar la embarazada, de toferina. O sea, no es nada. No es nada. Refuerzos con toxoide difterico y tetánico cada 10 años, es decir, se tiene que seguir cada 10 años reforzando esta vacuna. No importa que la paciente o el paciente haya recibido toxoide difterico y tetánico para ponerle la DPTA. Este es el otro problema para el cual otra parte de los adolescentes es la vacuna del papiloma humano. Vean ustedes en los países en los cuales ha sido ya prácticamente instalada la vacuna o está en progreso para aceptarla.
Creo que en nuestro Centroamérica está Costa Rica y está Panamá, que están ya siendo liderados prácticamente con estas vacunas y dándole la protección al adolescente en esta época, protegiéndola de un cáncer posible posterior en cervix o en sus genitales. Es importante, vean ustedes, y vuelvo a recalcar, para mí es importantísimo la profilaxis. Más vale tener una vacuna cara y no estar tratando una paciente con un cáncer cervicouterino que tanto abundan en este país, que está tan elevada la incidencia de estas enfermedades. Y no solamente eso, lo caro que constituye un tratamiento de cáncer genital. De tal manera pues que no es malo pues invertir en la vacuna. En el mundo se han puesto más de 300 millones de vacunas, fíjense ustedes, es elevada la cantidad. Entonces el virus del papiloma humano, vean ustedes aquí un cáncer de cervix y aquí las verrugas genitales, que son las dos patologías más frecuentes que se puede prevenir por la vacuna. Los tipos 16 y 18 se encuentran en el 72 al 94% de adenocarcinomas cervicales. Y también otros serotipos, vean ustedes, aquí están, causan alrededor del 10%. Y en verrugas, el 90% de verrugas son producidas por los tipos 6 y 11. En estos momentos en nuestro país tenemos las vacunas que producen una protección importante de estas enfermedades. Vean ustedes, este es un estudio en España en el cual la gente que no recibe la vacuna, es un cribado de gente que no recibe vacuna, vean ustedes las tasas elevadas de cáncer. Esto es en niños, reciben el 80% de la vacunación y estos son los que reciben el 100%. De tal manera vean ustedes qué diferencia más grande y qué disminución más grande de esta patología en la gente que recibe la vacuna. O sea, prácticamente pues es inobjetable, ¿verdad? Entonces aquí tienen ustedes las vacunas, vean, está Cervarix y está Gardasil, y últimamente ha sido aprobada Gardasil 9, o sea, con 9 valencias de serotipos, que está súper indicada en el varón de 9 a 21 años y en la mujercita de 9 a 26 años, y aquí tienen ustedes pues las edades recomendadas para las otras vacunas, ¿verdad? Entre 9 y 26 años, se tiene que iniciar la vacunación a los 9 años. Otra vacuna que creo yo pues que es sumamente importante para el adolescente. Estos son los serotipos con los cuales cubren cada una de las vacunas. Este es un artículo que obtuve en el cual en la India se hizo un estudio en el cual la vacuna tetravalente, dice aquí, una sola dosis de vacuna cuadrivalente, una sola dosis de vacuna produce casi una protección similar a las recomendadas de 2 o 3 dosis. De tal manera que para fines también, digamos, de ahorro o económicos, una tan sola dosis de esta vacuna cuadrivalente podría prevenir el cáncer en la mujercita, específicamente la adolescente o la niña que está creciendo pues de 9 años en adelante. Y este otro estudio, en el cual la FDA aprueba el uso de la Gardasil para incluir a personas de 27 a 45 años. O sea, se aumenta la edad. ¿Por qué aumenta la edad? Porque probablemente con las relaciones sexuales iniciales de una niña no queda contaminada completamente y quedan algunos serotipos los cuales puedes ella adquirirlos posteriormente, o el varón. De tal manera pues que es importante colocar la vacuna y creo yo que sería la más completa, la 9 valente. Meningococo es otra de las enfermedades y es otra de las indicaciones que debe tener un adolescente en su vacunación, en su esquema de vacunación. Recuérdense que en niños pues producen enfermedades graves como son la meningitis meningocócica y la meningococcemia, que es una sepsis prácticamente por meningococo. Los serogrupos más frecuentes los tienen aquí, los cuales la mayoría de ellos cubren las vacunas. Los adolescentes y adultos jóvenes son el mayor porcentaje de portadores asintomáticos. Las personas de 11 años y mayores tienen los serogrupos C, Y y W como los más prevalentes. Aquí tienen ustedes una casuística, ¿verdad? Un grupo de edad
este grupo de edad entre 15 y 24 años, que le corresponde ya prácticamente al adolescente y un poquitito más, los cuales ven los médicos internistas o infectólogos de adultos, los cuales prácticamente estarían en esta edad, en este grupo de edad, y vean ustedes que son adolescentes en su mayoría los que tienen la meningococcemia. Por esa razón, una política en la mayoría de países es colocar la vacuna del meningococo en los adolescentes, cosa que no también es una deuda que tenemos. Fíjense, ya van la deuda del papiloma humano y la deuda del meningococo que no se aplica en nuestro país. ¿Qué pasa con nuestros pacientes? Bueno, vean, esta es una pequeña casuística que yo recogí del Hospital Bloom, en donde los niños mayores de 10 años son los que ocupan la mayor cantidad de casos que llegan al hospital. Y lógicamente es cuando comienza precisamente la adolescencia, así como se los había mencionado al inicio. Entonces es importante mantener esto siempre, la vigilancia para meningococo, que es otra de las vacunas que tenemos deuda, ¿verdad? Bien, aquí, ¿cómo se aplica la dosis? Una sola dosis a los 11 o 12 años, con un refuerzo entre los 16 y 18 años. Ese es el esquema de vacuna de un adolescente, ¿verdad? Muchas veces, como ven ustedes en este estudio, llegan a la primera dosis de vacuna, casi más del 80%, pero prácticamente después como que pierden el interés y ya no llegan a la segunda vacuna. Ese es un problema y hay que incentivar, hay que promover y hay que platicar con los pacientes para que se cumplan las 2 dosis de vacunación. Aquí están las diferentes vacunas que se aplican en este país, estas dos, porque ya la que protege el serogrupo B y en las dos casas comerciales como Pfizer y Novartis, estas no las han traído, pero están estas vacunas, las cuales esta Membeo de esta casa comienza la vacunación en niños de los 2 meses en delante, y la otra, que es de Sanofi, del 9 meses en delante. Vean ustedes, ahí están los esquemas bien descritos para los que quieran tener pues la información completa. La vacuna de la influenza es una vacuna que sí se aplica en nuestro país, pero desafortunadamente está únicamente para niños pequeños y para adultos mayores de 60 años, para adolescentes no hay. Yo no sé si tal vez al adolescente lo están así como relegando, porque no es una parte de la votación, ¿verdad?, a la hora de votar en las elecciones, ¿verdad? Entonces como que lo están relegando al adolescente por tener una edad en la cual políticamente como que no va, pero debería de tenerse esta vacuna, ¿verdad? Entonces tenemos vacunas trivalentes y tetravalentes de la influenza. Recuérdense ustedes que hemos tenido grandes pandemias de influenza a nivel mundial desde hace muchos años, y la última fue la del 2009, si se recuerdan que todo el mundo anduvo con su influenza y hubo necesidad de utilizar pues un antiviral bastante conocido, que al final parece que la misma Organización Mundial de la Salud como que dijo que no estaba muy de acuerdo con el uso en esta enfermedad. Pero bien, que hizo algún efecto, sí, hizo algún efecto beneficioso. Entonces, esta es la vacunación, 2 dosis si no ha sido inmunizado con vacuna de la influenza, con 4 semanas de intervalo mínimo, 1 dosis si ha sido inmunizado con la vacuna de la influenza, entre 6 meses y 8 años, y 9 meses y más, 1 sola dosis. Embarazada, ¿por qué vacunarla embarazada? Ya había mencionado yo que las 2 patologías más importantes para vacunar a una embarazada es la vacuna de la influenza y la vacuna de la toferina, pero la vacuna de la toferina no para proteger a la embarazada, para proteger al futuro bebé que viene de camino. Igual la vacuna de la influenza protege a la embarazada, pero protege al bebé de neumonías, ya sea por influenza y la bordetela, neumonías por bordetela, que son 2 causas de muerte en los niños pequeños posteriores al nacimiento. Entonces la duración de anticuerpos del recién nacido tienen una vida media de 3 a 4 semanas, o sea, bien corta, y disminuyen en los primeros 6 a 12 meses. Pocas reacciones secundarias por las vacunas, ¿verdad?
Y esta es la historia de vacunación para la embarazada, en donde están las diferentes fechas de la vacuna TDAP, la historia desde 1879 hasta el 2015, en el cual han sido creadas prácticamente todas las vacunas, específicamente, vuelvo a repetir, DPTA y vacuna de la influenza para la mujer embarazada. Entonces, recomienda así una dosis, esta parece que ya en embarazada, una dosis a toda embarazada en cada embarazo desde las 27 a las 36 semanas. Toda embarazada con cada embarazo, es bien enfática esa indicación. Protege el 85% de menores de 2 meses. Si la TDAP se administra antes de la 27 semana, no debe repetirse la dosis. Y las vacunas contra la influenza segura en cualquier momento del embarazo y en cualquier trimestre. Fíjense bien, la vacuna de la influenza, por ser de células muertas, vean, prácticamente no hay ningún compromiso ni problema secundario en embarazada. Estas vacunas están contraindicadas durante el embarazo. Vean, estas, antes de vacunar en las unidades de salud, como digamos, como salud para uno, es preguntar si la mujer no está embarazada. Porque si uno vacuna a una embarazada y ella no le dice al médico y el médico no le pregunta, y el niño nace con alguna malformación congénita que ya venía de por sí o que le iba a dar, le cayó a la persona o al médico que vacunó, por no preguntar que si la mujer estaba embarazada o incluso la adolescente, ¿verdad? Porque muy chiquititas se podrán ver, pero pueden estar embarazadas. Así es que mucho cuidado en ese sentido. Bien, ahora con el prematuro, que es otro grupo especial. Vean ustedes, los prematuros, la inmadurez del sistema inmunológico es clara en estos niños. Respuesta poca a los polisacáridos en los primeros 2 años de vida, por lo tanto las vacunas de polisacáridos en niños menores de 2 años no sirve. Entonces, ¿cuál es la estrategia de las casas? Están haciendo vacunas conjugadas, ¿vea? Con CRM, 97, 97, etcétera. Hay una gran cantidad. Entonces, la IgG del niño es igual al de la madre después de las 34 semanas, antes no. O sea que todo niño nacido antes de las 34 semanas no es viable adecuadamente, en el sentido de que se va a defender de algún proceso infeccioso. Las inmunoglobulinas disminuyen más rápidamente en el prematuro en los primeros meses de vida que un niño recién nacido término normal. Y la vulnerabilidad del prematuro a infecciones debe priorizar las vacunas. Entonces, ¿qué hacer con el prematuro? Vacunarlo según la edad cronológica, independientemente del peso y la edad. Las dosis de intervalos son las mismas que en los niños de término, o sea, no hay que tener ninguna consideración, como a veces se ponía la mitad o la cuarta parte porque era muy chiquito, etcétera. Se administran las vacunas en los primeros 6 meses de vida en la cara anterolateral del muslo. La respuesta inmunológica en los recién nacidos prematuros es similar a la de los de término para DPT celular, para la polio 1 y 2, neumococo y meningococo, pero es inferior para la hepatitis B, hemófilos influenza y polio 3. Este es un estudio sobre la vacuna BCG, en la cual se menciona que debe de colocarse en el pacientito preferentemente arriba de los 2000 gramos de peso. ¿Ya? Sin embargo, no hay problema de colocarla en niños menores con bajo peso, pues que la respuesta es casi similar a la de un recién nacido a término, o sea, no hay problema según este estudio. Y en este otro, vean ustedes, de la hepatitis B, en la cual también se menciona que no hay problema de vacunar un niño pequeño, un niño de bajo peso, puesto que los niveles de anticuerpos son similares a un recién nacido a término. Al final, ya cuando se pone la última dosis de hepatitis. Paciente VIH, ya para terminar, prácticamente estamos aquí. Estas son las vacunas recomendadas en niños. Vean ustedes todas estas vacunas. Alguien va a preguntar, bueno, y la varicela y el rotavirus y la varicela que es de virus vivo, ¿por qué es que están siendo recomendadas? ¿Verdad? Y la cosa es de que eso va en base a los CD4. Si el paciente tiene más del 15% de CD4,
puede tener la oportunidad de ser vacunado contra la varicela, o cuando ya prácticamente el paciente esté estable, entre comillas, desde el punto de vista inmunológico. Estas están recomendadas en adultos, vean ustedes, ya. Pero estas están prácticamente no recomendadas del todo si hay una severa inmunosupresión, es decir, menos del 15% de CD4, niños con VIH. Y los niños con cáncer, casi todas las vacunas están recomendadas, excepto la del zóster. Vean ustedes, la vacuna del zóster, no. Y con la MMR, debe de tener las consideraciones de que el paciente ya tiene que estar en fase de mantenimiento, tiene que estar recuperado sus neutrófilos, tiene que tener por lo menos 2 meses o 3 meses de haber terminado una quimioterapia, y lógicamente en estas condiciones al paciente sí puede recibir la vacuna. Estas vienen en la indicación del libro de Plotkin, en la última edición, las cuales pues para mí me llevaron mucho la atención, porque algunas vacunas vivas son recomendadas en pacientes especiales, como son VIH y pacientes con cáncer. Y estas son las vacunas que ustedes deben de estar conscientes de que tienen que agarrar al adolescente y ponerle papera, rubiola y sarampión, como ya mencionaba el doctor Suárez, la varicela, la polio, hepatitis B, hepatitis A, y en ocasiones pues no olvidar que el neumococo en grupos especiales, en niños adolescentes, tiene que colocarse el neumococo. Para mí la vacuna del neumococo debería ser colocada a todas las personas, porque uno se muere de neumonía a cualquier edad, no necesariamente llegar a viejo para protegerlo del neumococo. Pero eso va a hablar la doctora Lourdes Dueñas, entonces no quise meterme mucho en ese punto. Muy amable, muchas gracias.